Traemos a Elizabeth ahora a predicar. Elizabeth es como una hija que yo quiero mucho, la casé por la iglesia. Pasó momentos difíciles también, como cada joven. Recuerden que hoy estarán jóvenes predicándoles, hablándole de Dios, hablándole de su vida, lo que sucedió, lo que pasó y cómo se encontraron con Dios. Vamos ahora a levantar las manos para que sea nuestra Madre la Virgen María quien le asista. Y pedimos su asistencia, su intercesión a nuestra Madre la Virgen María, que sea ella quien ponga su gracia, su presencia, sea ella quien les llene. Madre Santísima, acompáñale, guíala, cobíjala con tu santísimo manto, que la luz del Espíritu Santo esté siempre en ella, y Señor, que tú pongas en ella las palabras que ella necesita para estos jóvenes que son tuyos, que tú lo traes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenos días, juventud. ¿Quién vive? Y a su nombre, y para este pueblo joven del Señor. Qué bendición para mí estar en esta mañana aquí con ustedes, compartiendo palabra del Señor, pero sobre todo hablándoles del amor de Dios, que es lo que ha seducido mi corazón, el amor de Dios que es lo que me ha rescatado, el amor de Dios que me ha hecho alcanzar su misericordia y su gracia. ¿Quiénes en esta mañana han venido a abrirle su corazón al Señor? En esta mañana quiero compartir con ustedes un poquito sobre mi vida y todo esto, verlo desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ilumina. En la palabra de Dios está todo. En la palabra de Dios están todas las orientaciones que nosotros debemos recibir. En la palabra de Dios se encuentra plasmado el amor de Dios a través de lo que hay allí. Por eso, en esta mañana, yo quiero hablarles a ustedes a través de la palabra de Dios, tomando esta cita bíblica con la cual voy a adentrarme un poco en mi vida. Y esta palabra del apóstol Pablo me marcó mucho. La palabra de Dios la proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en Primera de Corintios 6, del 12 en adelante, dice: todo me está permitido, pero no todo es conveniente. ¿Cómo dice la palabra? Díselo a tu hermano que te queda al lado. Esto tenemos que repetirnoslo mucho, mucho tenemos que repetirnos esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere hacer ver lo contrario. El mundo nos quiere hacer ver y entender que nosotros tenemos y podemos tomar la decisión de todo en nuestra vida. ¿Sin qué? Sin tomar en cuenta las orientaciones que nos da el Señor, que sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. Quizás en esta mañana muchos de ustedes han venido aquí con circunstancias. Muchos de ustedes han venido aquí porque sienten vacíos en su corazón. Muchos de ustedes tal vez han venido aquí porque no tienen tal vez estabilidad con una pareja. Muchos han venido aquí porque no se sienten aceptados, porque tal vez no les gusta cómo se ven, cómo son, tal vez por alguna conducta que haya en sus vidas. Pero la palabra de Dios, a través de este mensaje que nos da el apóstol Pablo, que nos corrige, que nos llena de amor, que nos hace saber que en el mundo hay mucho más que lo que el mundo nos muestra, que hay un mundo también espiritual dentro de cada uno de nosotros, que debemos cada día más hacerlo crecer y que debemos hacer menos a la carne y darle más al espíritu. Con esta palabra me adentro a lo que fue mi vida, porque hoy yo les digo a ustedes que se compartan esta palabra entre ustedes mismos. Pero en aquel momento, lo más lejos que yo estaba era de esta palabra de Dios. Ustedes son bendecidos
porque han aceptado este llamado, porque se encuentran aquí en esta mañana. En aquel momento yo no escuché esa voz de Dios. Yo no busqué como ustedes que se encuentran aquí buscando esa gracia del Señor, buscando que el Señor los llene, buscando esa fortaleza que viene de Dios. En ese momento yo busqué todo eso, pero lo busqué en el mundo. Y esa palabra que dice que todo me está permitido, pero no todo me conviene, esa palabra yo la tomé, pero del lado contrario. Yo le di rienda suelta a lo que quería mi carne. Yo le di rienda suelta a lo que me daba el mundo y que para mí era lo más gozoso. Para mí era lo más beneficioso según lo que yo pensaba, sumergida en la carne, en el pecado. Y fue entonces, mis queridos jóvenes, que yo comencé a experimentar lo que es el vacío que da el mundo. Donde yo comencé a experimentar lo que son los vacíos de permitir, de dejar que nuestra alma se vacíe. Cuando nuestra alma se vacía, el corazón también está vacío y por consecuencia, todo lo que nosotros busquemos o recibamos no llenará nuestro corazón. Ni las cosas materiales, ni las fiestas, ni los ponches. Que en ese momento cuando yo estaba en la calle yo no sentía nada, me sentía llena, sentía que todo estaba bien. Pero entonces cuando llegaba a la calma, cuando llegaba al hogar, cuando estaba conmigo misma, llegaba este vacío que me hacía sentir que mi vida no tenía sentido. Entonces me llevaba a buscar más del mundo, porque así es el mundo. Mientras estamos en él, nos hace sentir que estamos bien, pero cuando ya nos alejamos, entonces nos abandona. Entonces viene todo eso por lo cual nosotros tenemos que luchar por no caer, todos esos espíritus malignos que combaten nuestra alma, que nos alejan de la gracia de Dios, que nos hacen alejar de Dios, vienen a nosotros entonces a perturbarnos, a lastimarnos, a vaciar nuestros corazones. Y sigue diciendo en la palabra de Dios: todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Nuevamente yo volví a hacer todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios. Y es importante resaltar que yo en ese momento no buscaba de Dios ni a través de su palabra, ni a través de los sacramentos, ni a través de las santas eucaristías, ni a través de estos encuentros que tantos de ustedes buscan, que ustedes en esta tarde, en esta mañana han venido aquí a recibir al Señor, a buscar esa palabra de Dios, no la palabra mía, a buscar la palabra de Dios, esa palabra que Dios les ha guardado a cada uno de ustedes. Y comencé a dejar que fuera el mundo que arrastrara mi vida. Comencé a dejar dominar mi carne por el mundo. Entonces, a consecuencia de todo esto, ¿qué sucedió? Perdí el dominio propio de mí misma. Porque cuando nosotros les abrimos la puerta al mal, el maligno toma posesión de nosotros, de esos dones, de esas gracias, de esos carismas, de todo lo que el Señor ha puesto en mí, ha puesto en ti, para que nosotros luchemos por alcanzar esa santidad a la cual estamos llamados. ¿A qué estamos llamados? A alcanzarla. Y esa santidad del Señor la anhela para ti, esa santidad del Señor la anhela para mí. Y eso no tiene que ver con edad, que era algo que en ese momento yo me escudaba en eso. Yo decía, soy joven, yo quiero disfrutar, yo quiero ir a discotecas, yo quiero tomar porque yo veo que otros jóvenes hacen eso y se sienten felices. Entonces yo comencé a buscar en esas cosas lo que yo sentía que llenaba mi corazón, pero que era una mentira. Era una mentira porque mi corazón venía destrozado desde muy pequeñita. Yo vengo de una familia disfuncional, de padres separados. Y desde ese momento que mis padres se separaron, mi vida cambió totalmente. Porque mi corazón se quedó vacío. Mi corazón comenzó a buscar ese amor paterno, a refugiar en hombres, en amores. Ese amor que solamente Dios me podía dar. Entonces mi vida comenzó ahí a dirigirse hacia ese camino que no es agradable a Dios. Y es por eso que en esta mañana, queridos jóvenes, yo me encuentro aquí compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes. Porque lo que se vive cuando se está ahí no es bonito. Lo que se vive cuando se está ahí no es agradable, aunque el mundo quiera vendernos y decirnos otra cosa. Aunque tal vez cuando nosotros estemos ahí en el mundo podamos sentir que estamos felices. No es así.
No es así porque cuando llegamos a esa intimidad, cuando nos encontramos en esa soledad, entonces comenzamos a sentir esa depresión, esa ansiedad, esa tristeza, que es lo que se va apoderando de cada una de nuestras vidas. Seguía sumergida en ese mundo, llenándome de todo aquello que no era agradable a Dios. Y por consecuencia, cuando nosotros damos rienda suelta a nuestra carne, los pecados comienzan a llegar, ¿sí o no? Y comencé a abrirme al mundo. Tenemos un enemigo grande. Sabemos que nuestro mayor enemigo es el demonio. Dios reprenda. Pero también hay otros enemigos de nosotros que nosotros tenemos que pedir a Dios esa gracia para poder doblegar nuestra carne. Ese otro enemigo grande es la carne. La carne que nos pide a nosotros que le demos placer, que le demos gusto. Y ese fue el primer pecado en el que yo caí. El pecado de la fornicación. Y dice aquí la palabra de Dios, seguimos en 1 Corintios 6, del 18 en adelante, dice: eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Palabra de Dios. Y cayendo yo en este pecado de la fornicación, comencé no solamente ya a experimentar los vacíos, sino también a sentir el tormento, el dolor del pecado. Pero cuando sentía estas cosas en mi interior, yo no reconocía qué era lo que estaba pasando, porque yo, como ustedes, no venía a actividades que me ayudaran a fortalecerme en la fe, a crecer en la fe, a escuchar palabras que edificaran mi corazón, sino que yo corría más profundo hacia el mundo. Entonces estos pecados iban cada vez más agravándose, cada vez más yendo más lejos. Y es aquí, mis queridos jóvenes, en donde luego de este pecado de fornicación, porque cuando caemos en pecado ya la vergüenza se va, el miedo de lo que estamos haciendo mal se va. Cuando nos encontramos en medio de esa tentación, el maligno nos invita a entrar, porque ya lo hicimos, porque ya no hay una vergüenza. Y así caí en el pecado del adulterio. Caí en este pecado que verdaderamente lastimó mucho mi corazón, que ensució mucho mi corazón, que me alejó mucho de la gracia de Dios, que me hizo sentir que no era amada, que me hizo sentir que no era valorada, que me hizo sentir que yo no valía nada. Y que todas esas personas, cuando nos encontrábamos en las fiestas, que nos reuníamos, que me hacían sentir que me querían, cuando vieron ya lo que estaba pasando conmigo, porque el pecado ya me había atrapado, esas personas se alejaron. Esas personas ya no me buscaban. Esas personas eran las primeras que me juzgaban. Esas personas eran las primeras que hablaban de mí con los demás. Porque eso es lo que hace el maligno. Eso es lo que el mundo hace, que entra a nosotros y luego nos abandona. Y cuando estuve sumergida en este pecado, comencé a sentir esos toques del Señor, pero unos toques que eran cada vez más profundos. Y el Señor, que sabía que su voz yo no le estaba escuchando, el Señor que sabía que muy manchada estaba, el Señor buscó la manera de rescatar mi corazón. El Señor buscó la manera de hacerme ver que ese no era el camino. El Señor buscó la manera de hacerme ver que todo me estaba permitido, pero que no todo me convenía. Y es así como el Señor utilizó una persona, un amor humano, para poder hacerme llegar al verdadero amor que era Él. Bendito sea Dios. ¿Cuántos de ustedes tal vez en esta mañana han venido aquí porque quieren llenar su corazón? Porque quieren tal vez encontrar esa pareja perfecta, esa pareja idónea. Porque cuando nos encontramos en esa etapa de la juventud, por eso la carne nos combate tanto, porque el corazón comienza a sentir. Porque nuestro estómago comienza a sentir maripositas.
Y muchas veces esas maripositas no nos aconsejan nada bueno. Y por eso el Señor comienza a hacernos sentir esas mariposas, pero en el corazón, para poder elegir lo verdadero, para poder elegir lo que viene de Él. Entonces, llegó el momento en donde me encuentro con esa persona que no había visto nunca, pero que en muchas ocasiones nos habíamos unido, reunido en el mismo lugar y nunca nos habíamos identificado, nos habíamos mirado, porque así es el Señor. Los propósitos del Señor son reales, son verdaderos y no tienen entendimiento a ojos humanos. Hoy en día esto yo lo reconozco, que podemos tener la bendición a nuestro lado y si nosotros no pedimos al Señor esa gracia, si no nos dejamos conducir por el Señor, no la vamos a reconocer, bendito Dios. Y así conozco a esta persona que en ese momento para mí fue algo raro. Yo lo nombraba de esta manera, decía, pero qué raro es este joven. Qué raro es este joven que no le da placer a la carne así, como yo estoy tal vez acostumbrada. Qué raro es este hombre que en vez de nosotros salir a divertirnos, a hacer cosas como las que a mí me gustaban, él me llevaba a actividades de la iglesia. Cuando yo no quería asistir a estas cosas, él me dejaba en la casa y se iba a servir. Y yo decía, ¿y qué hombre es este? ¿Qué busco yo aquí? ¿Qué hago yo con este hombre? Si lo que siento es rechazo. Y en consecuencia de estas cosas, yo hacía otras cosas malas. Y era querer, a través de esto que este joven hacía, yo quería como hacerle ver lo que yo valía. Yo quería hacerle ver que habían otras personas que sí querían aprovechar esa oportunidad. Porque era yo la que estaba ciega. Era yo la que estaba vendada. Era mía la que el maligno me tenía acorralada. Y comenzó el Señor a darle esos toques a esta persona. Le daba esos toques de que cada día más me acercara, me hablara, de que a través de su comportamiento, porque muchas veces, mis queridos amigos jóvenes, no son las palabras lo que convence, sino son los hechos, las acciones. Y tal vez él no me sentaba a obligarme a decir, tienes que ir a misa. Tal vez no me sentaba obligada a decirme, tienes que comenzar a leer la Biblia o te vas a condenar. No eran estas sus palabras, eran sus acciones. Y era esto lo que comenzaba a seducir mi corazón. Ver que en primer lugar estaba Dios. Ver que el amor por su Padre bueno era más grande que cualquier amor carnal que podría mostrarle el mundo. Entonces yo comencé a sentir, comencé a decir, ¿qué es lo que él está recibiendo allí que no le importa nada más? Yo también quiero experimentarlo. Yo también quiero conocer. Yo también quiero recibir ese amor. Yo también quiero darme así por completo y sentir la alegría que veo en esos ojos. Sentir esa confianza desmedida de que no importa que tal vez no estés recibiendo ese abrazo carnal, hay un Padre del cielo que te abraza. Y eso era lo que yo veía en esa persona en ese momento. Estas cosas comenzaron a tocar profundamente mi corazón. Entonces, después de todo eso que pasó en mi vida, después de todo eso que viví, que me hizo sentir avergonzada, que me hizo sentir rechazada, que me hizo sentir poco amada, después que me encontraba allí en el suelo de donde ya nadie esperaba nada bueno de mí, de donde ya tantas personas decían que ese árbol caído no jamás iba a poder dar algún fruto. Esa mujer que se encontraba en el suelo y rechazada por tantas personas por sus malas conductas, comenzó a sentir ese toque fuerte y comencé a buscar, al igual que ustedes. Tarde, pero comencé a buscar, bendito Dios. Para el Señor ningún tiempo es tarde. Todos y cada uno de ustedes, los que se encuentran aquí, tienen un propósito. El Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes y no podemos comparar nuestros tiempos.
Pero no podemos dejar de buscar. No podemos abrirnos así desenfrenadamente a lo que el mundo nos ofrece, para que esa gracia no la perdamos. Entonces, cuando empecé a sentir esos toques fuertes, que comencé a buscar, comencé a acercarme a los sacramentos. Comenzó a dolerme todo aquello que yo había hecho. Comencé a sentirme mal por las cosas que yo había desencadenado en mi vida. Porque hay algo muy triste cuando nos encontramos ahí. Pensamos que el amor de Dios no nos alcanzará nunca más. Pensamos que jamás seremos perdonados. Y a mí me costó tanto tiempo reconocer ese amor y esa misericordia de Dios que estaba conmigo, porque mi corazón se había cerrado, mi corazón no entendía que el amor de Dios es tan grande que no conoce de límites. El amor de Dios es tan grande que no ve qué tan grandes fueron esos pecados. Y yo en ese momento pensaba que los míos eran los peores. Yo pensaba que los míos, al ver el rechazo de tanta gente por las cosas que yo había hecho, por tantas personas a las cuales había dañado, viviendo en ese pecado de adulterio, yo pensaba que el perdón ya no era para mí. Y eso me mantuvo en mucha tristeza. Pero los propósitos de Dios, que siempre son buenos, y que Él identificó lo que había en mi corazón, Él vio cómo estaba mi corazón, me encomendó en las manos de María Santísima. He aquí una palabra del por qué no debemos alejarnos de la madre, de por qué debemos acogerla. Porque a través de ella, mis amados hermanos, por medio de la palabra de Dios, a esa luz que me dio el Espíritu Santo, pedida por mi Madre Santísima, yo vi aquel pasaje de la mujer adúltera, de aquella mujer a la que iban a apedrear. Y cuando yo vi esa acción del Señor con aquella mujer adúltera, yo dije, pero si Dios hizo eso con ella, Él también seguro lo está haciendo conmigo, bendito Dios. Cuando yo escuché aquel pasaje, yo dije, esa bendición también es para mí. Cuando yo escuché aquel pasaje, yo dije, así como el Señor respondió a aquellos que la juzgaban, así el Señor hoy les responde, les dice, les habla, les pregunta a aquellos que me juzgan. Y comenzó mi corazón en ese momento a abrirse a esa gracia. Comenzó mi corazón en ese momento a sentirse sediento de la palabra de Dios. Comenzó mi corazón en ese momento a aferrarse con más amor a la oración del Santo Rosario. Comenzó mi corazón en ese momento a buscar la ternura de mamá. Y fue así como el Señor comenzó a trabajar profundamente las heridas que habían aquí en mi corazón. Y que yo sé que el Señor también lo quiere hacer con cada uno de los que quieran abrir su corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 28, una palabra clave para cada uno de nosotros, para reconocer y para identificar cómo estamos dirigiendo nuestra vida, para reconocer y para identificar a qué le estamos dando más, dónde estamos poniendo más nuestro corazón, porque dice la palabra que allí donde está tu corazón, allí donde das más, es a donde está tu corazón. Y dice esta palabra en Mateo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En ese momento, cuando yo leí esta poderosa palabra, me adentré en aquellos momentos en los cuales yo vivía de la vanidad. Vanidad de vanidades, dice Santa Teresa de Jesús. Esa vanidad en la cual yo me preocupaba mucho por tal vez no enfermarme. Esa vanidad en la cual yo me preocupaba tanto porque mi pelo se viera arreglado, para que yo pudiera salir allá afuera y muchos me dijeran que me veían bella.
Esa vanidad que me hizo usar tantas cosas para yo querer resaltar esa belleza exterior, estando dañada por dentro. Ese querer el cuidar de tal vez no tener algún accidente. Ese querer prevenir tantas cosas que no le hicieran daño a esta carne que muere, esa carne que se pudre, esa carne que después que ya nuestra alma parte no sirve para nada. Y no pensaba en aquello que mataba el alma, que es lo que verdaderamente es importante, porque así como les dije, hay un mundo espiritual que es mucho más grande que este mundo en el cual estamos viviendo. Hay un mundo espiritual mucho más grande que es más importante que todo lo que podemos ver y lo que nos puede ofrecer este mundo. Y ese mundo espiritual nos invita a cuidar nuestro castillo. ¿Cuál es nuestro castillo? Nuestro corazón. A pensar qué estamos dejando entrar allí. A pensar qué estamos haciendo que como consecuencia puede matar nuestra alma. A pensar cómo es que estamos llevando nuestra vida desde la juventud. Porque muchas veces jóvenes venimos con heridas desde el seno materno y desde el hogar. Muchas veces recibimos palabras tal vez duras de nuestros padres, que hoy no juzgamos porque ya cuando llegamos a la adultez comprendemos lo que significa sacar una familia adelante. Pero esas heridas quedan en nuestros corazones. Esas heridas nos resienten. Esas cosas que vivimos en nuestros hogares, lo que vemos que pasa con nuestra familia, va lacerando nuestro corazón. Y aunque tal vez hoy no lo identificas, aunque tal vez hoy no lo entiendes, llega un momento en el que el Espíritu Santo nos va iluminando y nos va haciendo sentir desde dónde vienen esas cadenas. El Espíritu Santo comienza a iluminarnos y a hacernos sentir qué me llevó a cometer ese pecado, bendito Dios. Es por eso que debemos pedir día tras día la asistencia del Espíritu Santo. Es por eso que debemos cada día más dejarnos iluminar a través de la palabra. Porque por medio de la palabra es como nosotros podemos vencer el pecado. Por medio de la palabra es como podemos vencer al maligno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está en ti no dejarte. Está en ti elegir lo que te puede salvar, lo que puede salvar tu alma. Porque muchas veces no queremos sufrir por las enfermedades o sentimos que eso es lo más grande que nos ha pasado o que está pasando en nuestras vidas. Pero no es así. No es así. Y yo a través de estas humildes palabras quiero hacerles saber a cada uno de ustedes que el dolor del corazón es más fuerte que cualquier enfermedad. La enfermedad del corazón es más fuerte que cualquier enfermedad que podría llegar a nuestra vida. Aunque humanamente no lo entendemos, aunque humanamente no lo creamos. Hay personas enfermas con un corazón tan lleno y tan sano que no parecen estar enfermas. Y hay personas que vemos tan sanas, pero tan tristes, que no podemos entender qué es lo que le pasa a esa persona. Y esa es la enfermedad del corazón. Esa es la enfermedad de alejarnos de Dios. Esas son las enfermedades que vienen a nosotros cuando nos retiramos, nos alejamos de esa roca firme que es Jesús. Cuando nos alejamos de todo aquello que nos cultiva, nos educa, nos forma en la fe. Y es una alegría para mí saber que ustedes jóvenes en esta mañana están aquí buscando todo eso que nos ayuda a crecer en el Espíritu. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, orientándonos. Dice, teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la ajena.
Ustedes entienden bien lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta parte, ¿verdad que sí? Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna, bendito sea Dios. La palabra de Dios aquí nos está hablando claro de que ese que puede hacer eso es el demonio. Pero que nosotros, está en nosotros no ayudarle a que esto suceda. Está en cada uno de nosotros elegir, buscando siempre la sabiduría de Dios para poder hacer lo que es agradable a Él, lo que nos lleva a Él, para poder hacer como nos dice la Madre Santísima, hagan lo que Él les diga. Ese ha sido un sermón sabio de nuestra Madre. Ese ha sido un sermón para que hasta el día de hoy nuestras vidas puedan ser llevadas al Padre con un alma pura, con un alma limpia. Y en este día, la palabra de Dios nos habla al corazón. La palabra de Dios en este día, el evangelio de hoy nos habla al corazón, te habla a ti, me habla a mí. Porque a través de esta palabra de Dios, el Señor nos está haciendo ver que su palabra es viva, es eficaz en todo tiempo. Y esta palabra que el Señor nos dice hoy nos habla a través de la mujer samaritana. Wow, ¿cuánto me identifico con esta mujer? ¿Cuánto me identifico con esta mujer y con esa vida que yo llevaba antes? Cuando escuché el evangelio de hoy, digo, Señor, tú te las sabes todas, bendito sea Dios. Porque no hay palabra más grande que la palabra de Dios. No hay palabra que tenga más poder que la palabra de Dios. Porque yo puedo decir aquí lo que sea, pero la palabra de Dios hoy respalda lo que yo estoy diciendo y lo que viví, bendito sea Dios. A través de ese testimonio de la mujer samaritana, aquella mujer que buscó y buscó y buscó en tantos pozos equivocados y su corazón cada vez más vacío. Aquella mujer que tuvo 5 maridos y sentía que no tenía a ninguno. Porque es que, como les decía, cuando dejamos vaciar nuestro corazón, la vida pierde el sentido. Y es entonces ahí en donde nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre bueno, esa misericordia del Señor, así como lo fue con la mujer samaritana, lo es con cada uno de nosotros. Así como sucedió con la mujer samaritana cuando el Señor le pidió agua de beber a ella, el Señor hoy te pide esa agua de beber a ti. Me pide esa agua de beber a mí, porque el Señor tiene sed de los pecadores, de cada uno de nosotros. El Señor tiene sed de conversión. El Señor tiene sed de que las familias se restauren. El Señor tiene sed de que salgamos de los pecados mortales. El Señor tiene sed de la sanación interior más que de la física. Y eso no habla la mujer samaritana en este día. A través de ese pasaje el Señor nos habla directo al corazón a cada uno de nosotros. Porque yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea esa agua que estás buscando. Pero el Señor sí la conoce. El Señor sí sabe cuál es el agua que Él necesita poner en ti. Y esa agua se llama Jesús, bendito sea Dios. Un aplauso grande a nuestro Rey. Un aplauso grande al poderoso. Un aplauso grande a aquel que es agua viva. Esa agua que es vida. Esa agua que nos limpia, que nos purifica. Que pensándolo nosotros humanamente no podríamos entender por qué el Señor dice que Él es el agua. Si lo pensáramos humanamente y no viéramos la divinidad de ese Dios todopoderoso, pero sobre todo ese amor que te salva a ti, ese amor que me salva a mí, ese amor que no mira pecados, ese amor que no mira esa desobediencia, más bien busca que corrijamos el camino. Ese Dios que quiere para ti una vida conversa. Ese Dios que quiere que tú entres al camino de la conversión. ¿Para qué?
para que seas bendecido y puedas bendecir a otros. Bendito sea Dios. Para que a través de la bendición no solo te llenes tú, sino que se llenen toda tu familia, sino que se llenen todos tus amigos. Es por eso que debemos pedir al Señor esa agua viva. Es por eso que debemos pedir al Señor que, así como lo hizo con la mujer samaritana, venga a nosotros, se acerque a nosotros, siga dándonos esos toques, aunque el corazón esté endurecido, aunque el corazón nos reconozca que ese amor anda buscándonos, aunque nuestros pecados nos hagan creer que ya no habrá salvación para nosotros. Aquella mujer samaritana me hace pensar, me lleva a aquel momento en el cual un pecado me arrastró a otro. Aquella mujer samaritana me hace hoy ver el que verdaderamente el Señor bendice para bendecir, porque el Señor me ha traído aquí a traerte esta palabra, a traerte esta palabra de lo que Él hizo en mi vida, a traerte esta palabra que me llevó a mí a vivir una vida en gracia, a través de esta palabra que me llevó a mí al sacramento del matrimonio, retomando aquello que les contaba de esa persona, de todo lo que el Señor iba tejiendo en ese camino, de cómo el Señor nos separó para poder crear la bendición. Porque esa persona y yo nos conocimos, convivimos, tuvimos una primera hija. Y luego de tener esta hija, mi esposo hoy actual comenzó a sentir en su corazón que él no podía seguir viviendo en esa falsedad, en esa vida en donde él proclamaba la palabra de Dios, pero estaba viviendo en la fornicación. Y él se separó de mí con una bebé de 1 mes. Nos separamos y en ese momento yo sentí que mi vida se desplomó. Entonces ahí cobró sentido en mí lo que el Señor estaba haciendo, porque ahí yo comencé a sentir la importancia de que mi hija no sufriera por mis pecados. Ahí yo comencé a sentir la importancia de que qué pasaría con aquella niña que por su madre no abrir su corazón perdió el convivir con ese padre, vivir dentro de ese hogar, dentro de esa familia, crecer sana emocionalmente. De una vez me llegó a la mente: Dios mío, le estoy quitando a mi niña la oportunidad de que su vida sea diferente a la mía, de que su niñez no esté marcada como la mía. Y comenzó el Señor a obrar grandemente, grandemente, y el poder intercesor de María Santísima a llenar mi corazón. Y las pruebas, mis hermanos, no cesaron, porque cuando andamos tras de la bendición, las pruebas arrecian. Cuando andamos tras de la bendición, el maligno busca por todo medio buscar desenfocarnos. Y mientras yo más oraba, me llegaban estos pensamientos a mi mente de que mi oración no sería escuchada. Llegaban a mi mente esos pensamientos: ¿por qué buscas el auxilio de María si ella no te escuchará porque no eres pura, eres pecadora? Literalmente así llegaban estos pensamientos a mi corazón. Entonces yo lloraba, me tiraba al suelo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y veía a mi hija y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces le decía: pero tú también eres madre, mamá. Tú también eres madre y comprendes mi dolor. Yo sé que tú en este momento comprendes mi arrepentimiento. Y comenzó ese poder intercesor de la Virgen María a bañarme de esa gracia. Comenzó ese poder intercesor de la Virgen María y del Arcángel San Rafael a cubrirme bajo esas alas. La Madre Santísima a cobijarme con su manto. Y comenzó mi corazón a abrirse. Comenzó mi corazón a perseverar y a insistir en la oración constante, en esa comunicación con Dios todos los días, en abrazar el rezo del Santo Rosario, como les decía. El poder intercesor de María me llevó a refugiarme en los sacramentos, en acudir a la Santa Misa, aún siendo pecadora.
Aún siendo pecadora, el Señor me llevó allá, porque era desde allá donde Él transformaría mi vida. El Señor me llevó al Santísimo, asistiendo todos los días con una bebé de 1 mes. Y yo me la llevaba en mi cárcel y yo me sentaba y todos me miraban, porque ahí pasaba horas y horas y horas delante de la presencia del Señor, delante de ese Jesús real que veía mi arrepentimiento, delante de ese Jesús que estaba vivo, presente y real, y que veía cómo yo me iba ya con esa bendición que Él me había dado, a buscar la bendición más grande para mi familia. Bendito sea Dios. Un aplauso al poderoso. Y esa bendición hoy Dios la tiene para ti, pero tú tienes que pelear por ella. Esa bendición hoy Dios la tiene para ti, joven, pero tú tienes que luchar por ella. Porque qué hermoso es darle nuestra juventud a Dios. No hay pérdidas. Todo es ganancia. Todo es ganancia. No hubieron cosas materiales que yo tuve en mi vida cuando estuve en el mundo que puedan compararse con lo que yo hoy siento estando ante la presencia de Dios. Bendito sea Dios. No hay cosas materiales, no hay carro, no hay placeres, no hay restaurantes que se comparen con lo que Dios me hace sentir cuando yo me pongo delante de alguien a hablarle de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. No necesitamos estar capacitados, mis hermanos, porque es que Dios ya nos prometió que nos daría el Paráclito. Ya Dios nos prometió que esa promesa divina vendría a nosotros. Y a pesar de que yo no supiera Biblia, a pesar de que pocas cosas yo sé, el Señor lo pone todo, el Señor lo hace todo. Y es ahí en donde vemos, mis amados hermanos, que donde hubo pecado sobreabundará la gracia. Bendito sea Dios. Un aplauso grande al poderoso. Si hay pecado en tu vida, si está sobreabundando el pecado en tu vida, no te desanimes. Ve tras Dios. Ve tras el poderoso, porque Él limpiará tu corazón. Él irá tejiendo ese propósito en tu vida y te irá conduciendo hacia ese camino de la gracia. Pero debemos perseverar. Debemos perseverar y no desistir. Dice la palabra de Dios en Corintios. Nos dice el apóstol Pablo. A mí me encanta Pablo. Bendito sea Dios, me encanta esa palabra tan poderosa de Pablo. Dice Pablo, nos habla de que corran, pero corran tras lo de Dios. Él pone un ejemplo aquí donde nos dice, no saben que en los estadios todos corren, pero uno solo gana el premio. Corran entonces de manera que lo ganen. Ese es el llamado para ti en este día. Tienes que correr tras tu bendición. Tienes que correr tras tu gracia. Tienes que correr tras aquello que te acerca a Dios. Tienes que correr hacia aquello que te bendice. Porque queremos correr hacia lo que nos hace sentir reconocidos ante el mundo. Corremos mucho para tener grandes títulos. Corremos mucho para tener grandes riquezas. Y nada de esto es malo, pero es que nada debe estar primero que Dios. Nada de lo que consigamos, aunque corramos y corramos y corramos y podamos obtener, no tendrá la bendición ni tendrá el efecto que deseamos en nuestra vida cuando eso no viene alineado bajo lo que Dios nos pide. No tendrá el mismo efecto cuando eso no viene alineado bajo el propósito de Dios en nuestras vidas. Es por eso tan importante, mis amados hermanos, este camino de gracia, comenzar a recorrerlo buscando la pureza, buscando combatir con aquello que nos cuesta. Si me gusta la calle, doblegar mi carne y decir, me voy a quedar esta noche a orar. Si quiero tal vez salir a un restaurante esta noche, voy a decir, doblegar mi carne y me voy a ir a una santa Eucaristía. Y quiero ponerles estos ejemplos así llanos, porque yo necesité en aquel momento escuchar estas palabras. Yo sé que hubo una parte en mí que tal vez no fue a buscar, pero hoy el Señor nos pide que hablemos de la conversión,
Que hablemos claro, que hablemos llano de lo que nos lleva al mal camino. Que comencemos a refrenar todo aquello que le da placer a ese cuerpo, a esa carne. Para que entonces venga Él con su poder a ponernos en donde nosotros merecemos como hijos de un rey poderoso. De un rey soberano, de un rey vivo y que está lleno de poder. Y que puede hacer todo nuevo en tu vida. Que te puede hacer próspera, pero desde Él, desde su terreno. Que te puede ayudar a ser un buen profesional, pero desde su terreno. Que te puede ayudar a tener una familia bendecida, pero desde su terreno. Porque cuando andamos buscando la bendición de Dios, aferrándonos y quedándonos en el pecado, porque ya estamos ahí, y muchos nos dicen que somos malos, el Señor no puede trabajar. El Señor no puede obrar en tu vida. Y eso yo no se los estoy diciendo porque me lo contaron. Yo hoy lo digo como testimonio porque lo viví. Tuve que correr, pero correr lejos del pecado, para entonces yo ver cómo la mano de Dios comenzó a levantarme, cómo la mano de Dios comenzó a sacarme de aquel fango. Quizás muchas personas hoy estén escuchando estas palabras y reconocen lo que digo porque me vieron hundida. Reconocen lo que digo porque me vieron siendo nada. Pero el amor de Dios, que es tan grande, me puso de pie, levantó mi rostro y me dio dignidad y valor de mujer. Bendito sea Dios. Un aplauso al Rey, un aplauso al poderoso, un aplauso grande a nuestra Madre Santísima. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Y ya para ir finalizando, mis queridos jóvenes, quiero exhortarles, quiero hablarles desde el fondo de mi corazón, diciéndoles que sí vale la pena ir tras de Cristo, que sí vale la pena luchar por tener familia. Yo era una mujer que no creía en el valor de la familia. Yo era una mujer que no quería tener hijos y Dios me bendijo con 3 mujeres, con 3 niñas. Yo era una mujer que no creía en que yo podía ver feliz, de que yo podría construir una familia, aún yo viendo que nunca en mi vida, desde mi niñez, que en mi familia mis padres no pudieron. El Señor sí puede darte a ti la bendición que estás deseando, a pesar de todo pronóstico. A pesar de cómo fue tu vida, el Señor sí puede hacerlo. Solo les pido que abran sus corazones. Solo les pido que busquen, que se llenen, que se nutran de la palabra de Dios. Porque el Señor hará todo nuevo en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al poderoso. Vamos a darle un aplauso grande a ese Dios vivo que está lleno de poder y que te quiere bendecir, que te quiere amar, que te quiere hacer sentir su misericordia. Ponte de pie y bendícelo. Dale un aplauso grande al fuerte.